tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día y hoy, como siempre, intentando repasar la actualidad que nos lleva, por supuesto, a hablar de esa iniciativa de compartir Canarias que impulsamos aquí en Mírame Televisión y que tendrá su día grande el próximo 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Seguimos intentando dar visibilidad a las organizaciones que realizan su labor social en Canarias, a pesar de que hoy vamos a hablar de una ONG que no necesita presentación porque su trabajo es mundialmente conocido. Eso sí, queremos centrarnos en la labor que realizan en Canarias, hablando con su máximo responsable. Hoy nos acompaña el máximo responsable de UNICEF en Canarias, Amos García, a quien ya damos la bienvenida. Amos, muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes, encantado de estar contigo. Muchas gracias de estar con nosotros. Decía que UNICEF no necesita presentación, evidentemente realiza un trabajo mundialmente conocido, pero también es verdad que en Canarias realiza una labor importante. ¿En qué consiste, en este caso, el servicio de UNICEF en las islas? Sí, permítanme que de entrada les felicite por el proyecto Compartir Canarias. Creo que elaborar dinámicas de este tipo pues contribuyen a que todos seamos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer en relación a la situación de los más desfavorecidos de nuestra tierra. Por eso lo primero creo que debe ser felicitarles. En segundo lugar, como muy bien has dicho, donde más se significa la función, la actividad de una organización como UNICEF, que es una agencia dependiente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es en los países en vías de desarrollo, en los países que han sufrido desastres naturales y están en condiciones de desarrollo pues bajas. Es ahí donde más se ve la función que realizamos. Sin embargo, en los países desarrollados, en comunidades autónomas como la nuestra, claro que tenemos una función que desempeñar, y es actuar un poco como mosca cojonera, como notarios de la realidad de la infancia en nuestra tierra, que desgraciadamente, y en función del informe que elaboramos ya hace algunos meses, pues es manifiestamente mejorable. Vamos a hablar un poco de ese informe, que yo creo que sin duda es una buena piedra de toque para desarrollar esta entrevista, empezando por, sobre todo, el titular al que ustedes llegaban en ese informe que presentaban a principios de este año 2018. Ahí pueden leer: Canarias a la cabeza de la desigualdad infantil en España. 2 de cada 5 niños que viven en las Islas Canarias están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo refleja el informe La Infancia en Canarias 2017, una primera aproximación a la Agenda 2030, a la Agenda 2030. Quizás esa es la conclusión mayor, pero la gran pregunta es ¿por qué estamos en esta situación? Pues estamos en esta situación fundamentalmente porque alguien no ha hecho los deberes. Evidentemente, el problema que nos retrata como comunidad autónoma no es solo ese 41,6% de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, sino que además, mientras el resto de las comunidades autónomas del país modestamente, pero han ido mejorando estos indicadores, en Canarias se han ido empeorando en los últimos años. Y eso de alguna manera pues hace absolutamente necesario, y afortunadamente parece que está ya formando parte de lo que se entiende que deben ser implementaciones de políticas en la infancia, hay que ponerse las pilas, evidentemente hay que ponerse las pilas. Hay algunos indicadores que yo creo que en principio están modificando la realidad y posiblemente esa modificación de la realidad esté también en función del informe que elaboramos desde UNICEF. Pero ya la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda ha desarrollado unas líneas estrategias de intervención en la infancia. Hombre, no es el plan de la infancia que a nosotros nos gustaría, pero bueno, son unas líneas y por lo menos es un comienzo, ¿no?, a una intervención clara, y por eso nos tenemos que felicitar. En el Parlamento de Canarias se ha creado una subcomisión para el Pacto por la Infancia, donde están representadas todas las fuerzas políticas presentes en este momento en el Parlamento de Canarias, y yo creo que son indicadores de que afortunadamente parece que ya hay una dinámica de movimiento. Esperemos que las próximas elecciones autonómicas no las tumbe. Pero esa realidad social estaba ahí incluso antes, por supuesto, de que UNICEF la reflejara en un informe. Lo que llama la atención, usted lo decía bien claro, alguien no ha hecho la tarea. ¿Por qué a veces no existe esa concienciación social, o hay que esperar a que una gran organización como UNICEF le saque los colores, en este caso a la administración pública, para que se preocupe de algo tan básico como es la infancia? Efectivamente, mira, habíamos hecho un documento sobre la situación de la infancia y la adolescencia previo a este. No es que pretendamos hacer documentos de manera cronológica o de manera permanente, pero sí los hacemos cuando intuimos que la situación de la infancia y la adolescencia hace necesario que sepamos exactamente cuál es la situación de este colectivo. ¿Cuándo lo habían hecho? En el primer informe, fíjate, gracias al fruto del primer informe,
el primer informe, los comedores escolares en Canarias permanecieron abiertos durante el verano para que muchos niños y niñas canarias comieran al menos una comida caliente al día, fruto del primer informe que elaboramos. Hablando de 2013 aproximadamente. Por ahí, exactamente. El segundo informe lo hicimos porque intuíamos que la situación se estaba deteriorando en cuanto a los indicadores de pobreza relativa y riesgo de exclusión social. Se elaboró el informe en colaboración con las dos universidades canarias. Yo creo que es un informe metodológicamente escrupuloso, totalmente contundente desde el punto de vista científico, y los resultados son los que son. El informe lo presentamos en el Parlamento de Canarias. Yo creo que abrió sensibilidades en el Parlamento, y de alguna manera a raíz del mismo vemos que ya algo se mueve. Entiendo, por lo que me acaba de responder, que entre ese primer informe de 2013 aproximadamente y este segundo que analiza a partir de 2017 o de 2017, no solo no notaron una mejoría en esos años, sino que notaron que la cosa había empeorado. Sí, la cosa había empeorado y ahí están los resultados. Mientras el resto de las comunidades autónomas, modestamente, pero han ido mejorando sus indicadores de pobreza relativa o riesgo de exclusión social en la infancia y la adolescencia, en Canarias han ido empeorando. Y desgraciadamente ocupamos el dudoso honor, o tenemos el dudoso honor de ocupar el primer puesto en el ranking de desigualdad. Lógicamente, esa es la realidad, y esa realidad requiere una intervención decidida, porque nosotros, como organización, lo que podemos hacer es un diagnóstico, que es el que hemos hecho. Ahora, no está en nuestra mano poner el tratamiento de esa situación. El tratamiento está en otra trinchera, la trinchera del marco de intervención política. Yo percibo, porque es así, una nueva realidad, una nueva sensibilidad con respecto a la situación de la infancia y la adolescencia. Esperemos que, teniendo en cuenta además el calendario político y las próximas elecciones autonómicas, que esta sensibilidad que empezamos a ver, que se está poniendo en marcha algo en relación a la dramática situación de la infancia y de la adolescencia en nuestra tierra, pues no se interrumpa y podamos empezar a trabajar en serio para modificar estos indicadores que son, desde luego, nada agradables. Con esa tendencia que ustedes reflejan en ese informe, ¿se puede afirmar que estamos saliendo de la crisis o todo lo contrario? Evidentemente, la situación indica que de la crisis están saliendo algunos, y además fortalecidos, muy pocos, pero con cada vez más, y desgraciadamente la inmensa mayoría cada vez tiene menos. Y de la situación de la salida de la crisis no está siendo democrática. Los que tienen menos siguen teniendo menos y cada vez menos, y los que tenían más, que cada vez son menos, cada vez tienen más. Hay una brecha social más grande. Evidentemente, la desigualdad es clara. Estamos en una situación absolutamente de desigualdad entre los que más tienen, que son pocos, y los que menos tienen, que son muchos. Soluciones sobre la mesa que pone UNICEF para darle la vuelta a esta tendencia. Sí, yo me gustaría, si me permite todavía más, hacer una aclaración. Evidentemente, cuando hablamos de pobreza relativa y riesgo de exclusión social, tenemos que tener claro que un pobre en Canarias no es lo mismo que un pobre en Nigeria, evidentemente, en un país en vías de desarrollo, donde la carencia absoluta de elementos que le permitan desarrollar sus funciones vitales son absolutas, ¿no? En Canarias, el reflejo que tiene la pobreza relativa o riesgo de exclusión social es la desigualdad, y por lo tanto problemas de sanitarios, como son la obesidad o derivada del consumo de alimentos baratos y poco saludables, factores relacionados con la educación que se reflejan en los índices de fracaso escolar. Es decir, hay una situación que hace difícil que un niño que esté en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social o de pobreza relativa, pueda desarrollar su vida en igualdad de condiciones que otros niños que no están en esta situación. ¿Se está estructurando esa pobreza? Sí, desgraciadamente se está enquistando además en la sociedad canaria. Un niño pobre está en una familia pobre donde posiblemente tanto el padre como la madre no tengan trabajo, o los tenga uno y esté subempleado. La pobreza se enquista. ¿Por qué se enquista? Porque el padre y la madre que están en el desempleo van a tener dificultades para colaborar, por ejemplo, en la educación, o darle un medio, un hábitat adecuado al crío que convive con ellos. Son situaciones que conviene tener presente. Me gusta aclarar que
que no es lo mismo pobreza en países en vías de desarrollo que pobreza en ámbitos como el nuestro, pero las dos tienen consecuencias de que se hace difícil en el ámbito de un país desarrollado salir de ese círculo a un crío que está en estos momentos en situación de riesgo de pobreza. Ha hablado usted de dos aspectos fundamentales, la educación y la sanidad. A día de hoy hay equidad en la educación, es decir, ¿tiene las mismas oportunidades de tener una educación una persona o un niño de una familia empobrecida que un niño de una familia con recursos económicos? Sí, hay una situación objetiva, y es que todos los niños en Canarias se pueden y se tienen que escolarizar. Ahora bien, ¿cómo se traduce la capacidad de evolución en el ámbito educativo de un crío en riesgo de pobreza y exclusión social? Pues en muchas peores condiciones que un crío que no esté en esa situación. ¿Por qué? Porque no va a tener el hábitat en su domicilio acostumbrado a formar y a intervenir en el ámbito de la cultura, de la educación, porque a lo mejor va a tener dificultades para comprar libros adecuados que le permitan avanzar en el conocimiento, porque les pueden faltar adiestramiento en relación a determinadas intervenciones relacionadas con la educación, y desde esa perspectiva, a pesar de que todos pueden estar escolarizados, y de eso nos tenemos que sentir muy satisfechos, el desarrollo vital en el ámbito de la educación claramente no va a ser igual. Por tanto, el sistema educativo actual no compensa esas desigualdades, digamos, con una educación que genere equidad en los niños. Fundamentalmente el sistema educativo es una representación lógica del sistema social en su conjunto. Si el sistema social posibilita la existencia de una desigualdad, por mucho que se esfuercen los docentes en nuestra tierra, que son tremendamente poderosos desde el punto de vista del conocimiento y tremendamente volcados en su profesión, si no conseguimos que la desigualdad empiece a dejar de ser desigual, pues lógicamente los niños no van a tener posibilidades. Es interesante, es como decir que el sistema educativo lo que hace es perpetúa el sistema social que tenemos en la actualidad de desigualdad. Claro, el sistema educativo perpetúa el sistema social que tenemos, y no por falta, no porque los actores principales que forman parte del ámbito de la educación, que son los docentes, no tengan interés en intervenir en contra. Repito, son profesionales tremendamente cualificados y tremendamente entregados a su profesión, pero no se puede obviar la situación del contexto social en el que desarrollan su actividad. Sanidad, en este caso, muy vinculada con la alimentación. ¿Se puede, un niño o una niña de un entorno empobrecido, puede alimentarse de manera saludable, de manera sana? Vamos a ver, un niño o una niña en Canarias se alimenta, no pasa hambre. Pero el drama o el impacto que tiene sobre la salud es que no se alimenta correctamente, porque se alimenta fundamentalmente de productos alimenticios baratos, que posiblemente tengan un impacto claro sobre la salud. Ahí están los indicadores de obesidad en Canarias, que son una manifestación clara no de la abundancia, sino precisamente del consumo de alimentos baratos, y es un signo de la pobreza relativa y el riesgo de exclusión social. Hay una relación entre esas tasas de obesidad y la pobreza que tienen. Totalmente, derivada fundamentalmente de una mala alimentación. La mala alimentación está relacionada también con la educación y con la capacidad adquisitiva. Uno va a un supermercado, David, tú vas a un supermercado y puedes, de manera razonable y con no mucho dinero, salir con bolsas enteras de bollería industrial, por ejemplo. Sin embargo, es más complicado que salgas con bolsas enteras de fruta, por una cuestión educacional, pero también por una cuestión de poder adquisitivo, que la fruta va a ser siempre algo más cara que la bollería industrial o alimentos de estas características. Lo que pasa es, claro, que hablamos de obesidad, y cuando hablamos de obesidad hablamos de enfermedades derivadas de esa obesidad. Obesidad no es solo una perspectiva estética, sino toda la patología, y te digo yo como médico, toda la patología asociada a esos síntomas, como hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Soluciones, le preguntaba antes, soluciones ante esta situación que pone sobre la mesa UNICEF. ¿Qué deberían hacer las administraciones? En su momento, y cuando estuvimos, porque evidentemente lo que no nos parecía serio tampoco es hacer un diagnóstico y no poner sobre la mesa lo que entendíamos nosotros que podían ser elementos adecuados para revertir esta situación. Ahora, el problema es que no somos los que estamos posibilitados para poner el tratamiento, pero hay un elemento clave, que es el primero, que la infancia se introduzca en la agenda política.
la situación de la infancia y de la adolescencia, que se introduzca en la agenda política. Ahora, para las próximas elecciones autonómicas, vamos a reunirnos o vamos a tener visitas a todos los partidos políticos que se van a presentar para intentar que en sus programas políticos vaya incorporado la situación de la infancia y propuestas en relación a la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Lo vamos a hacer porque es nuestra obligación como notarios de la realidad en Canarias. Que se introduzca en la agenda política y sobre todo el desarrollo de un plan integral de atención a la infancia. Fíjate, hay ¿Qué instrumentos... supone un plan integral? Porque eso, claro, veo hacen muchas titulares, planes integrales. ¿Qué es un plan integral? Sí. Si me permite, sí. Te digo una cosa antes de empezar a desarrollar la idea del plan. Fíjate, hace ya muchos años, en el 2014, se firmó el Pacto Canario por la Infancia en esta comunidad autónoma, donde participaron todas las fuerzas políticas en aquel momento que había en el Parlamento, pero también otras instituciones como la FECAN, la FECAI, el diputado del Común. Posteriormente se incorporaron a esa firma las nuevas fuerzas políticas que entraron en el Parlamento de Canarias en las últimas elecciones autonómicas. Pues no se ha desarrollado absolutamente nada ese pacto por la infancia. Papel nada. Mojado. Papel mojado, yo más bien diría papel hundido, no solo mojado sino hundido. Afortunadamente ahora una de las herramientas que entendíamos como fundamentales, que es la creación de una subcomisión que empiece a plantear alternativas a la situación de la infancia, empieza a funcionar ahora. Eso yo creo que significa muy bien todos los problemas que ha tenido en la posibilidad de desarrollar estrategias integrales en la Comunidad Autónoma Canaria. El plan integral, el plan que te comentamos, el plan debe estar sustentado en líneas de intervención masivas. Una no menor es la escolarización de los 0 a los 3 años, por ejemplo. En Canarias también tenemos, desgraciadamente, ocupamos el primer lugar en el porcentaje de niños y niñas no escolarizados o no integrados socialmente de los 0 a los 3 años. ¿Y eso es por falta de recursos públicos? O por falta de voluntad, posiblemente todo esté en el mismo marco. No, le decía, me refiero, ¿faltan escuelas infantiles en Claro que en faltan Canarias? escuelas, claro que faltan escuelas infantiles y sobre todo públicas, evidentemente, Públicas, me refiero, sí. que al padre, sobre todo a la madre en este caso, que es la que soporta más el peso de la educación del crío, pueda intentar desarrollar también su proyecto de vida dejando a su crío, no abandonándolo, cuidado, porque el niño en una escuela infantil de 0 a 3 años se está socializando también, y de esa perspectiva es un elemento deficitario importante que hay en Canarias. Tenemos el primer, vuelvo a repetirte, David, el puesto número 1 en cuanto a la ausencia de escolarización en los niños de 0 a 3 años. Ese es uno de los planteamientos que debe ir. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, que todas estas cosas no son fáciles, pero por lo menos empezar a trabajar sobre ellas y ser conscientes e implementarlas en la agenda política. Decía usted un poco que lo que primero hay que ver es la voluntad para que esto empiece a caminar, digamos. Claro, y de esa perspectiva vuelvo a decir, porque tengo que ser honesto y tengo que reconocerlo así, que últimamente sí que se está percibiendo una sensibilidad, yo creo además que es fruto del informe que presentamos desde UNICEF. Se empieza a visualizar ya algunas líneas de intervención en relación a la infancia y eso nos pone evidentemente satisfechos. Pero repito, hay que ser consciente de dónde estamos, y que el tratamiento pasa por las líneas de intervención que significan, primero, introducir la infancia y la adolescencia en la agenda política. Esperemos que todos los partidos que se van a presentar a las nuevas elecciones en el Parlamento Autonómico incorporen en su programa escolar, en su programa electoral, la infancia y la adolescencia como un elemento importante en su línea de intervención. El plan es fundamental, un plan presupuestado, evidentemente, ¿no? Eso le iba a decir, porque sin ficha financiera... Sin ficha financiera, papel mojado, como tú decías, y hundido, vuelvo a añadir. Desde esa perspectiva, la escolarización de los 0 a 3 años, intervenciones en el ámbito educacional, intervenciones en el ámbito sanitario, son elementos fundamentales para poder ir trabajando de manera decente con una perspectiva adecuada y razonable en la modificación de la situación que tiene en estos momentos la infancia y la adolescencia en Canarias. Esperemos que eso sea así, que evidentemente no se quede solo en el programa electoral y que vaya más allá y vaya a los hechos, porque a veces sí que es verdad que se ven gestos y compromisos y pasos adelante y por lo menos
declaraciones públicas de buenas intenciones, pero después también se ven algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, recientemente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria se organizaba un gran festival patrocinado por las galletas Oreo, a pesar de que es un festival infantil dedicado a los más pequeños, un alimento claramente con unas altas tasas de azúcar, que genera, lógicamente, no es una alimentación saludable. O se fomentan actos patrocinados por Coca-Cola, que no deja de ser una bebida azucarada, desde las administraciones públicas. A veces da la sensación de que existe un doble discurso. No sé si ustedes tienen esa sensación también a veces. Hombre, y yo te manifiesto también la necesidad de poner sobre la mesa del debate la posibilidad de que las bebidas azucaradas tengan una tasa como la tiene el tabaco, la tienen otros instrumentos que son claramente nocivos para la salud. ¿Ustedes abogan por ello? Yo como médico, en este caso separo mi condición desde la perspectiva profesional, digamos, de UNICEF, pero como perspectiva profesional, claro que entiendo que debe haber un impuesto a las bebidas azucaradas, fundamentalmente porque eso tiene que revertir en el sistema sanitario. Y te estoy hablando de una perspectiva absolutamente No, pero sin duda es una perspectiva muy, muy interesante, Amos. Como interesante ha sido toda esta entrevista, me encantaría poder seguir conversando con usted porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos, pero nos tenemos que despedir. A mí me gustaría despedirnos dándole las gracias de nuevo por haber estado hoy aquí y por ser también una parte muy importante de esa iniciativa de Compartir Canarias, que, como ya hemos dicho, va a tener ese día grande el próximo 21 de diciembre en una cita ineludible donde esperamos contar con la presencia de UNICEF, por supuesto. Nada, David, un placer haber estado contigo este rato y yo también les tengo que felicitar porque iniciativas como Compartir Canarias son iniciativas que hacen falta en nuestra tierra como punto de inflexión que nos permita avanzar después y no dejar parado una situación que requiere una intervención decidida. Pues muchísimas gracias a Amos García, el máximo responsable de UNICEF en Canarias. Hoy ha estado con nosotros haciendo la radiografía de la situación de la infancia en las Islas Canarias, que deja como resultado pues estos datos de los que hemos hablado y que arrojó ya en su momento el informe elaborado por UNICEF. Este será, sin duda, uno de los asuntos fundamentales, básicos, que van a centrar también la iniciativa del próximo 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe. Así que nos despedimos, eso sí, recordándoles que queremos verles allí, que es muy importante su solidaridad, y nos vamos con algunos saludos referentes a esta iniciativa. Que pasen una feliz noche. Muy buenas, soy Alex García y quería invitarles este 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz a la maratón solidaria, como todos los años, de Mírame Televisión. Ya saben que cualquier producto de necesidades básicas para niños o para bebés será bienvenido, incluso de ayudas para protectoras de animales. Les mando un beso muy fuerte y espero que este año sea un éxito como todo. Plaza del Príncipe de Santa Cruz, 21 de diciembre. Les espero. Desde Bomberos de Tenerife les invitamos a este maratón solidario a participar el día 21 con la recogida de juguetes para los niños y detalles para los mayores en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife. A todos los canarios que puedan participar y que por lo menos hagan un granito de arena, que con un granito se hace mucho montón. Todos se presten a colaborar en esta maratón pues con los centros que son de beneficencia, con todas las personas necesitadas en concreto, no solamente con esto. Sé que somos muchos los que vamos a beneficiarnos de esa recogida que va a haber, pero que sea con todo el mundo. Es el mensaje de paz, de amor, de cariño a todas estas personas necesitadas. Compartir Canarias.